Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico. Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Hoy tenemos a nuestro invitado Felipe de Lima, diseñador escénico español, pues realmente él nació en Brasil, pero desde pequeño se fue a vivir a España. Tiene una gran trayectoria por todo este universo escénico, trabajó con directores reconocidos como Tomás Pandur, ha sido docente y actualmente es director artístico de Let's Go Company, una gran productora de espectáculos en Madrid. Quiero citar un tramito pequeño dentro de la descripción que él hace en su página. Para él, cada proyecto está inundado de conceptos universales que no se rigen por ninguna norma, no son estáticos, definitivos o absolutos, sino que se hallan en un estado de desarrollo, de cambios y progreso continuo. Bueno, Felipe, bienvenido a Mucha Tela para Cortar. Hola Felipe, bienvenido. Qué rico tenerte hoy aquí con nosotras. Pues sí, yo también estoy muy feliz de estar con vosotras y poder contestar a vuestras preguntas. Bueno, vamos a empezar. Cuéntanos qué es para ti el vestuario en la escena. Wow, para mí el vestuario en la escena creo que es un elemento fundamental para el espectáculo, para el teatro, para el show. Es un lenguaje, comunica, ¿no? El vestuario es un elemento que de repente nos hace ver partes de la obra que no vemos. Creo que da mucha información al público un vestuario y creo que esa es la importancia de que el vestuario tenga su presencia dentro de todo el contenido, ¿no? Es una parte que directamente habla sobre los personajes, sobre las relaciones, en quiénes son, quién dejan de ser, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo creo que el vestuario tiene esa riqueza, ¿no? De comunicar a través de lo visual. Y, por ejemplo, tú en una entrevista mencionas que el diseño de vestuario y también de escenografía es como una nueva dramaturgia, porque cuenta. Amplíanos un poco más ese concepto de ver la plástica escénica como una dramaturgia. Pues hace muchos años aquí en España, pero yo creo que ya ha ido cambiando bastante. El teatro se regía principalmente por el texto dramático, la importancia de la interpretación. Entonces siempre se le ha dado mucho valor a los actores y su interpretación. No es que le quitaba importancia a los otros elementos, a los otros lenguajes, ¿no? Sino que siempre se focalizaba mucho en el texto y en la interpretación. Desde hace muchos años se intenta que otros elementos, como puede ser el vestuario, la iluminación, la escenografía, se conviertan en lenguajes muy importantes también, porque narran, describen, hablan, comunican, ¿no? Es un elemento dramático muy importante cada uno de ellos, y cada uno en su área, ¿no? Y vestuario tiene un elemento muy importante. Y yo soy de las personas que prefiero hacer diseños de vestuario que vayan más allá, que nos cuente más allá. Yo no tengo un estilo de trabajo costumbrista o realista, sino siempre intento crear universos que hacen que la dramaturgia de la escena, no estoy hablando de dramaturgia textual, sino de la escena, se enriqueza. Entonces, creo que es muy importante que tanto escenografía como vestuario plantee estos universos nuevos para un público nuevo. El público de hoy es un público que está muy habituado a diferentes medios, a Instagram, a Netflix, a Internet. Hay una rapidez de la imagen, y eso nosotros tenemos que aprender estos nuevos elementos para que dentro de la dramaturgia el espectador esté conectado con esta nueva tendencia, ¿no? Yo creo que es muy importante la dramaturgia.
Y Felipe, tú realmente has trabajado con una infinidad de formatos dentro de todas estas artes escénicas, ¿cierto? Teatro, danza, ópera, circo, musicales, espectáculos nocturnos, yo creo que todo. Entonces, quisiéramos saber si ves alguna diferencia dentro de ese proceso creativo que haces para abordar cada uno de los formatos. Es decir, también incluso un diseñador o diseñadora, ¿qué debería de tener en cuenta para poder abordarlos? Vale, yo en un principio es verdad que cada tipo, ¿no?, de espectáculo, ¿no? No es lo mismo un musical que un espectáculo de circo, no es lo mismo un espectáculo de circo que un espectáculo de un club nocturno, ¿no? Son diferentes, pero yo personalmente los trato igual. No significa que para mí una ópera va a ser más importante que un espectáculo nocturno. Yo los pongo en la misma balanza porque es mi trabajo y a mí me gusta mucho la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que las personas tenemos que ser, como diseñadores, tenemos que ser íntegros a la hora de diseñar. Da igual que estemos diseñando un musical, que estemos diseñando un ballet, o un espectáculo nocturno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar espectáculos nocturnos porque no hay una dramaturgia y te permite crear unos universos que no lo vas a encontrar en otros sitios que están tan cerrados. ¿Qué quiero decir con cerrados? Que pues una ópera pues tiene su libreto, tiene su música, tiene todos estos elementos, o un espectáculo de circo, lo que es la técnica de circo, pues no, te obliga a tener que tener unos condicionantes técnicos de vestuario, de elasticidad, agarre, etc., que es diferente. Pero en un espectáculo nocturno, este tipo de cosas también hay, pero no tan grandes, pero sí que te permite viajar más. Y en mi caso yo viajo en mi universo propio, en mis sueños, en mis simbologías, en mis elementos. Yo creo que cada formato tiene sus características y hay que tenerlas y tienen que estar muy presentes. Yo creo que el diseño no solo es diseño de que tenga que expresar algo. El diseño también es técnica, es un formato de vestuario, es una calidad de tejidos, son unas resoluciones técnicas de, por ejemplo, un cambio rápido, ¿no? Un quick change. Eso es una técnica. Y eso lo tiene que saber el diseñador. Si tú sabes que entre una escena y la siguiente tienes 2 minutos para hacer un cambio radical de vestuario, el vestuario tiene que estar preparado con una técnica específica para poder facilitar este cambio de vestuario. Entonces, dependiendo de cada proyecto, tiene sus condicionantes. Es lo que yo decía. El circo, por ejemplo, es muy complicado porque acróbatas, trapecistas necesitan de un vestuario muy elástico, muy fácil que puedan moverse, que no les entorpezca lo que es el movimiento, los agarres, ¿no?, que se puedan agarrar y los tejidos no resbalen. Por ejemplo, utilizar mucha Swarovski o pedrería es complicado en el circo porque al rozar los trajes se desgarran enteros. Entonces, cada cosa tiene sus condicionantes y creo que los artistas, los diseñadores tienen que conocer estos condicionantes en cada proyecto para que su vestuario no solo luzca bonito el día del estreno, sino sea duradero durante un largo tiempo, porque el vestuario teatral sabemos todos que conlleva a que hay un desgaste día a día porque hacemos la función día a día, y si tú no has diseñado un vestuario pensando en eso, tu vestuario no va a durar jamás, va a durar un mes y al siguiente mes tienes que volver a hacerlo entero otra vez porque no está ideado con un raciocinio muy concreto que es para una escena o para un proyecto en concreto. Claro. Sí, incluso pues como que casi que como diseñadora, desde las mismas condiciones técnicas que me pida ese formato, es que hay que hacer como el proceso de diseño. Pues tenemos a este gran ejemplo del Circo del Sol y que lastimosamente hay unos números que sí o sí te tienes que ir a la truza, estampada, sublimada y demás, pero es la truza, ¿cierto?
hay una cosa importante, aunque hay una técnica, lo que yo quería decir al principio, que considero cada proyecto igual, es que mi proceso creativo en cada uno es parecido, porque cada diseñador nos creamos nuestra metodología de diseño. Nos creamos nuestros procesos, nuestras fuentes de donde bebemos nuestra estética, nuestro estilo. Entonces, creo que ahí sí que hay un punto de unión, no hay una diferenciación porque es mi forma de crear. Entonces, yo creo que lo voy a crear yo y solo lo voy a hacer yo eso. Igual que Diana o cualquier otro diseñador va a diseñar según su mundo, su experiencia, sus vivencias. Y eso es lo bonito de cada diseñador, que cuenta a través del vestuario su estilo, su forma de ser, ¿no? Su forma de diseñar, de cómo ver el mundo, y eso es muy bonito. Felipe, ¿te gustaría contarnos un poco cómo es tu metodología de trabajo? Wow, pues mira, mi metodología de trabajo es, no sé, yo intenté hacer como un racionamiento de mi metodología de trabajo. Yo cuando daba clases intentaba explicar a través de esa metodología cómo diseñar o cómo analizar un texto para tener diferentes informaciones de texto, ¿no? Hoy en día no uso esa metodología porque son tantos proyectos, tantos años trabajando en esto, que ya es muy fácil. En el momento que yo tengo un texto, se me activa directamente la imaginación y yo empiezo a trabajar. Es verdad que hay proyectos que a mí me gustan más y hay proyectos que me gustan menos, pero todos al final, en ese proceso, me empieza a gustar, porque es un doctorado. Tú empiezas a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, y entonces te empieza a gustar. De un proyecto que decía, ay, este proyecto no me llama mucho atención, de repente se te convierte en un universo y tienes que empezar a navegar y decir, ay, escojo esto o aquello. No, me voy a mezclar esto con esto. Entonces, ese proceso creo que cada vez en mí es mucho más rápido, me resulta muy fácil porque estoy habituado a la imaginación, a la creatividad. Pues eso, yo en el momento que tengo un proyecto empiezo a lo bestia, es decir, empiezo a generar información, empiezo a buscar información, imágenes de referencia, y creo que es muy interesante porque el otro día estuve yo en Barcelona, que voy a hacer un proyecto allí, y yo no sabía nada del proyecto, y en 2 días que estuve allí empecé y la gente estaba, mi compañera que venía conmigo de la empresa, Ana, me decía, es que es una barbaridad tu mentalidad. Tú has llegado en el sitio y has empezado a crear desde el minuto 0. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como diseñadores, ¿no? Que es dejarnos llevar, y que muchas veces la intuición que está ahí habla y nos ayuda a crear, y es muy bonito eso, ¿no? Que de repente se empiezan a venir imágenes, y empiezo a mamar de ellas y a crear, ¿no? Esos proyectos. Felipe, quiero preguntarte algo, y esto de pronto posiblemente es un paréntesis, vale, pero ¿qué es para ti el error? Cuando tú estás trabajando en un proceso creativo y hay un error, ¿cierto? Pues no funcionó el material o algo sucedió que se construyó, se hizo, pero hubo un error. ¿Qué es para ti ese error? Vale, pues mira, yo creo que, a ver, desde que he empezado a dirigir, mi mentalidad ha ido cambiando un poco, ¿vale? Antes, para mí un error era un desastre, una catástrofe. Es decir, hay errores que dice, ay Dios mío, ahora cómo arreglo yo esto, porque los errores son esto, es cómo arreglo yo esto. Pero a día de hoy, desde que he empezado a dirigir espectáculos, para mí los errores son como aciertos también. Son partes del proceso, es decir, tú para llegar a algo tienes que equivocarte. Y tú puedes ser el mejor diseñador del mundo y te vas a equivocar, porque es que es normal. ¿Por qué? Al igual que el teatro se hace una vez y es efímero y es en ese instante y solo va a ocurrir, las personas que estén en el público, lo que están viendo solo van a ver en ese momento, porque ese día estaba lloviendo, el actor estaba estupendo, el vestuario estaba perfecto, las luces ocurre en ese momento, es efímero.
Y un diseño de vestuario también es efímero. ¿Por qué es efímero? Porque nosotros creamos prototipos para usarlos una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, no es que mi vestuario se replique no sé cuántas veces. No, yo hago un vestuario, es un prototipo, es como... es el final de tu investigación, el resultado de todos esos aciertos y errores para llegar a ese momento efímero. Y por eso es muy bonito decir que el vestuario también como concepto es efímero, porque solo lo has creado para esa persona, ese actor, para ese proyecto, que vale que puede durar a lo largo del tiempo, pero es para esa franja, y entonces es muy bonito. Y creo que los errores son aciertos también. Hay errores que son garrafales y entonces te tienes que buscar la vida para solucionarlo, pero creo que los errores también son es enseñanza. Yo quiero volver a la metodología. En la tesis que estabas desarrollando, que desarrollaste en tu doctorado, y creo que titulada Atlas para la creación escénica, hablas justamente de una carencia de metodología. ¿En qué consiste esa problemática que encontraste? Pues mira, la problemática que yo encontré fue la siguiente. Yo estudié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ¿vale? Y es una carrera de 4 años con pues, asignaturas de todos los tipos, desde literatura a iluminación, diseño de vestuarios, hay de todo, hay historia del arte, estética, hay de todo, hay muchísimas asignaturas. Y era muy curioso porque nosotros teníamos clases de dramaturgia y de dramaturgia no aristotélicas, literatura, y ellos sí que tenían un análisis, una metodología de análisis del texto dramaturgo, del texto del libreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo empezaba, pues la acción, la sinopsis, los personajes, y está muy bien, pero es un análisis como más literario, como más gramatical, que a nosotros no nos importa eso. A mí me da igual en qué está construido el verso, porque eso no me afecta a si el vestuario va a llevar una tela o va a llevar otra. Ese tipo de análisis no es adecuado para un diseñador, un análisis más literario, ¿no? No, sí, sacas información, pero es una información básica. Entonces, lo que yo empecé a desarrollar era una metodología de análisis de texto para poder sacar del texto información fundamental para que un diseñador pudiera empezar a diseñar. Entonces, dentro de esa metodología yo la estructuraba ese análisis en 3 partes. Había una primera parte que era una información que se saca directamente del texto, ¿no? Pues personajes, actos, escenas, atmósferas, estilos, arquitectura, moda, con respecto a la historia. Por ejemplo, un Shakespeare, pues si es Romeo y Julieta, pues es una época concreta, con un vestuario concreto, ese texto trae esa información ya con él, viene dada ya. Después hay otra parte que es una información que viene con el texto, pero es externa a ese texto. ¿Qué quiere decir esto? Pues es dónde se va a hacer, qué presupuesto tengo, quién son los actores, qué talleres tengo, que son información que también tienes que conocer y va a venir con ese proyecto. Es decir, no es lo mismo hacer un espectáculo para un teatro frontal a la italiana que hacer un espectáculo 360 grados donde todo el público está alrededor, lo ve de cerca. Son condicionantes, son elementos. No es lo mismo tú tener $10,000 que $100,000 para hacer un vestuario, porque esos son los talleres son uno, las técnicas son diferentes, los materiales son diferentes, las calidades. Entonces, no quiere decir que yo por tener $100,000 y yo tener $10,000, el trabajo va a ser de peor calidad. Estoy hablando de plástica o de estética en ese aspecto. Yo creo que el dinero sí marca una calidad del vestuario, pero no la idea. La idea no tiene precio, ¿vale?
Eso es importante. Entonces, todos estos elementos que vienen fuera del texto también hay que analizarlos. Y después creo que viene el tercero, que es el fundamental, y es que el que yo apuesto siempre, que es la información que saca el artista con respecto al texto. ¿Qué te inspira? ¿A dónde te lleva? ¿Por qué? Porque un texto como puede ser Shakespeare nunca se va a poder hacer como se hacía en esa época. Porque ni estamos en esa época, ni estamos en esa sociedad, no tenemos los talleres que tenían en esa época, no era la misma forma de ver los espectáculos, no es el mismo edificio teatral. Entonces, incluso los materiales ya ni se encuentran. Los materiales, es todo, es una reconstrucción. Es decir, cuando se hace, es igual que la época. No, señores, estamos haciendo una reconstrucción de lo que creemos que era. De lo que creemos que era. Entonces, yo no puedo decir cómo era exactamente el teatro griego. Tenemos unos indicios, hay una antropología del teatro griego y sabemos pues, el tipo de teatro, las máscaras, etc. Pero exactamente cómo se hacía no lo sabemos. Entonces, sí que hay una cosa interesante que nosotros podemos coger una tragedia griega, como puede ser Medea, y decir, venga, Medea. Y yo cuando cojo este texto, o el artista que lo coge y empieza a leerlo, él lo está viendo con unos ojos actuales. Es una lectura que tú estás haciendo contemporánea, no porque lo vayas a hacer moderno, no estamos hablando de ser más modernos, de estilo, de estética del vestuario, sino es una lectura contemporánea porque no es la misma forma de ver, de leer ese texto, la que tengo yo hoy que la que tenían los griegos, en una sociedad diferente, una tecnología diferente, etc. Entonces, para mí, esta parte que es cuál es la información que va a sacar el diseñador del texto y es realmente qué universo va a surgir dentro de él, creo que es muy bonito y muy interesante y es el que más apuesto yo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hacer diseños realistas porque creo que tanto los proyectos más de universos son igual de falsos que los hiperrealistas, porque son recreaciones. Para mí es jugar a lo mismo. A mí me gusta más investigar en un mundo interior de cómo contar una historia, ¿no? A mí me gusta ser Sheresade, ¿no? Contando las 1001 noches y contarla en mi versión, como un buen narrador, ¿no? El vestuario cuenta igual. Y eso es lo bonito, ¿no? De esa metodología que yo estaba desarrollando. Felipe, y tú eres pues diseñador escénico, es decir, que diseñas vestuario, escenografía e iluminación, a veces incluso las tres dentro del mismo proyecto. Quisiéramos preguntarte cómo abordas ese proceso creativo para cada área diferente, si hay alguna diferencia. Vale, a ver, claro que hay diferencia. Una cosa es el espacio, otra cosa es la indumentaria, la ropa que llevamos, o otra cosa es una cosa que es maravillosa, que no se puede tocar, que es la iluminación, ¿no? Son tres técnicas diferentes, tres formas de crear diferentes, tres talleres diferentes, con sus procesos diferentes, que cada técnica, pues eso, cada disciplina es diferente. Pero a la hora de crear, yo creo que lo importante para mí es igual, vamos en un mismo camino. Esto es un barco que coges y cuando zarpa tenemos que ir todos en la misma dirección para que la totalidad del conjunto tenga una misma sintonía. Hay algunas veces que los procesos, yo creo que hay directores que saben fusionar los equipos, ¿no? Por ejemplo, escenografía, iluminación, vestuario, ¿no? Un director puede hablar con su equipo y decir, oye, quiero esto, quiero aquello y contar una idea, ¿no? Hay directores que no saben trabajar eso, entonces de repente ves una escenografía que no pega con el vestuario, que la iluminación es totalmente diferente, pero creo que lo importante es que esos equipos o estas tres disciplinas se abracen para contar lo mismo. Entonces aquí siempre hay una batalla de egos, de no, yo soy más importante, yo no sé cuánto, no. Yo creo que aquí hay que crear un equipo, una familia. Cada proyecto es una familia y en esa familia que es normalmente disfuncional, porque hay peleas, pero son familias en la cual tú tienes que poner en comunión tus
tus procesos creativos, ¿no? En mi caso, cuando diseño las 3 cosas, pues no tengo ese problema porque voy con el barco a todo timón. Es mucho más fácil. A mí, las 3 disciplinas lo que me hace es que la narrativa, la plástica, escénica, tenga más sentido, está como más compacta. Algunas veces cuando trabajas con varios diseñadores se desdibuja un poco, pero se crea otra cosa nueva que también es interesante. Por ejemplo, cuando el director no tiene como esa conciencia de poner como esas 3 disciplinas a dialogar, tú como diseñador te encargas como de entablar ese diálogo con los otros, ¿o cómo lo haces? Vale, a ver, cuando a mí me ha pasado cosas parecidas porque hay directores que no tienen esta capacidad plástica. Algunas veces pues me ha pasado de que he hecho diseño de escenografía y vestuario, entonces claro, al tener 2 disciplinas, mi propuesta tenía más fuerza. Entonces el tercero, que puede ser el diseñador de iluminación, siempre entraba en lo que yo estaba planteando plásticamente. Entonces es verdad que hay como una comunión y creo que algunas veces pues claro, cuando yo hago 2 o 3 las decido yo, pero cuando trabajo con otros diseñadores también hay que dejar espacio porque hay que respetar. Creo que como diseñadores hay que respetar también el trabajo de los otros porque todas las ideas son maravillosas. Pero sí que es verdad que en el momento que tengo 2 disciplinas, marco más yo hacia dónde vamos a ir. Y sí que hay un diálogo abierto a la propuesta plástica, o hasta el director, ¿no? Descubre de que tiene un lenguaje interesante y que puede jugar con él, y él también va descubriendo, ¿no? Este tipo de elementos que puede usar en su dirección de escena. Felipe, y bueno, ya sabemos, Felipe de Lima, cómo aborda, por ejemplo, ese proceso creativo desde el vestuario. Para ti, ¿qué es el espacio en la escena y qué es la luz en la escena y cómo la abordas? Vale, yo para mí el espacio, a mí me gusta mucho el espacio muy simbólico. Hay proyectos que he diseñado que dices, el concepto del espacio es muy interesante. Uno de ellos, hace años yo diseñé un proyecto que se llamaba El Prisionero. El personaje hablaba que estaba prisionero en una cárcel de Venecia, ¿no? Y tal vez cualquier diseñador hubiera hecho una cárcel o piedras o una cosa de, yo qué sé, pues de barrotes, yo qué sé. Y claro, yo me planteé, ¿no? Que ¿cómo es una cárcel en Venecia? ¿Qué pasaría si esa cárcel está bajo el nivel del agua, ¿no? ¿Qué pasa si entra el agua? ¿Qué pasa si esa cárcel a medianoche el agua ha subido la marea y lo tienes por mitad del pecho, ¿no? Qué bonito es, ¿no? El concepto de la cárcel y el agua. Si estás prisionero en Venecia es porque hay una relación con el agua, ¿no? Es muy bonito porque el agua habla también de que el agua tú no la coges pero también se escapa, ¿no? Este personaje cuando hablaba sus frases se escapaban, su mensaje se escapaba, estaba encerrado pero hablaba a la humanidad. Entonces ese concepto yo lo traduje en una piscina, creo que eran 5.000 litros de barro, y ese personaje andaba en ese espacio y de repente tú decías, wow, es una cárcel que está debajo, que hay agua, que hay humedad, y ese es el concepto. No era recrear un cárcel de Venecia del siglo no sé qué, no, es crear esa atmósfera. Entonces creo que el espacio escénico es crear atmósferas. Entonces aquí viene otra cosa que es la iluminación. La iluminación es otro lenguaje que también narra y crea atmósferas. Los colores, si tú usas una luz más dura o una luz más difusa, es diferente. Estás hablando de 2 formas diferentes. La sombra es diferente. No es lo mismo una sombra dura que una sombra difusa. Narras cosas diferentes. El color, la temperatura del color, de la luz, todo eso cambia la forma de narrar.
Y para mí creo que la iluminación, aunque no la puedes tocar, es la que nos deja ver. Si nosotros no iluminamos o creamos bien esa atmósfera, no estás narrando, no estás transmitiendo bien la historia, no estás engatusando a la persona que estás viendo, escuchando, entrando en ese universo. Eso es lo bonito, que todas las artes, tanto el espacio escénico con sus conceptos, la iluminación con sus conceptos, los vestuarios con sus conceptos, lo que hace es que enganchar a ese espectador para que disfrute de esta historia y entre en ese universo y comprenda, pues, y hablar de otros conceptos que no solo sean estéticos, sino hablar de política, hablar de sociedad, de hablar de alguna problemática, de narrar la historia y que se entienda bien, ¿no? Eso es bonito. ¿Cuántas veces no hemos visto una serie y dices, ay, qué coñazo de serie, ¿no? No me gusta, no me atrapa, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que hay que estudiarla, ¿no? Y hay que valorar de cómo hacer espectáculos donde el espectador diga, wow, se me ha puesto los pelos de punta. Y eso creo que es lo bonito del teatro. Y es que de verdad nos tenemos que pensar como teatro, como pues lastimosamente hacer un poco esa cercanía con lo que está sucediendo. Por eso incluso pues la pregunta del diseñador o la diseñadora, o para mí es súper importante, porque esta obra aquí y ahora, ¿cierto? O sea, poder contextualizar qué es lo que está suscitando Shakespeare o cualquier otro dramaturgo de una época diferente a la nuestra. Y lastimosamente sí o sí, un espectador, pues hay una competencia, o más que competencia, son diferentes formatos, lo audiovisual y las artes vivas, y hay que buscar de qué manera hacer que el espectador quiera seguir yendo a teatro. Yo, a ver, creo que no es una competencia, son dos cosas diferentes y pues yo aprendo mucho de las películas, del cine, de las series. Hay muy grandes diseñadores de dirección de arte o de vestuario o de fotografía que creo que en estos últimos años nos han abierto mundos y estéticas y nos han dado muchas claves para que nosotros dejemos de hacer un teatro muy casposo. Casposo digo, ese teatro clásico aburrido de texto, nadie lo soporta. Nos ha dado clave para que nosotros desde nuestra área podamos atraer al público, ¿no? Y diga, wow, qué interesante, ¿no? Esta propuesta. Felipe, y ya que tú has trabajado con lenguajes universales, ¿qué piensas tú de esa discusión que se entabla en torno a la apropiación cultural, que es como tan fuerte en este momento? A mí esta pregunta me resulta bastante, algunas veces fácil o algunas veces difícil contestar. ¿Por qué digo esto? Porque apropiación cultural, es decir, creo que, y más yo, que en mis proyectos que yo uso muchos elementos. Mis proyectos son cebollas, con capas, que con capa. Yo uso desde diferentes religiones, diferentes ritos. Utilizo tribus indígenas, utilizo una cultura en concreto, un estilo de música en concreto. ¿Qué pasa? Yo estoy, en el momento que yo estoy creando una plástica o un universo, cojo esos elementos no dentro de su contexto, sí, para poner otras capas, ¿vale? Y lo voy a contar, por ejemplo, con dos proyectos diferentes y así para que se entienda bien, ¿no? Lo que estoy diciendo. Hace años diseñé la flauta mágica. La flauta mágica, nosotros nos invitaron desde Ecuador, desde el Sucre, de Quito, a diseñar el vestuario de la flauta mágica, que iba a ser una flauta mágica andina, ¿vale? Con temática andina. Entonces nosotros, el equipo, viajamos allí y estuvimos en contacto con estas tribus, con los talleres, para poder sacar la máxima información para diseñar ese espectáculo. En mi caso, yo tuve pues contacto con lo que es el traje costumbrista, el regional, el de los indígenas. Entonces, claro, yo lo traté de una forma muy respetuosa. No es que fue copiar literal, sino
Yo cogí sus técnicas, su estilo, su forma y lo traje hacia mi universo. Y creamos un vestuario que tú cuando lo mirabas decías, oye, esto es Ecuador y esto es el mundo indígena, pero esto también tiene un punto modernizado. Y yo no creo que en ese momento me haya acogido la cultura de ellos y haya sido irrespetuoso, sino lo he convertido en otra cosa. Es un elemento de referencia que me inspira a crear otra cosa. Y como yo, desde un punto de vista que viene desde fuera, veo ese universo de ellos y lo convierto en un universo nuevo. Es un proceso creativo. Nosotros somos artistas. Siempre nos hemos inspirado en 50.000 cosas diferentes, en las esculturas griegas, en los barcos napoleónicos. Vamos cogiendo cosas y no es que no es que maltratemos eso, no, es una referencia para nosotros a la hora de crear. Hay otros espectáculos como puede ser Fausto, que lo dirigió Tomás Pandur. Hay un momento que él quería crear una escena en la cual Fausto tiene el encuentro con Margarita y es una escena para él era bastante fuerte, ¿no? Que era una niña que todavía no era ni mujer y un señor viejo van a contraer matrimonio. Entonces él quería hablar sobre la virginidad en las diferentes religiones. Entonces el diseño de ese vestuario, de ese personaje, estaba relacionado con diferentes rituales que hablan sobre el matrimonio. Era una virgen católica, era una geisha de Japón que habla sobre su castidad y cómo venderla. Entonces, que yo no estoy siendo irrespetuoso con esa religión. Yo lo que hago es coger el concepto o la estética y la convierto para que cuando las personas vean esa imagen digan, hostia, es una virgen, es una geisha, pero es una novia, pero es... Entonces, esos diferentes elementos, que es una cebolla, lo que yo hablaba antes, tú construyes una nueva y tú te ves también reflejado en ese personaje porque reconoces los códigos. Y eso para mí no es que esté robando o esté criticando la religión católica, no. Simplemente es un proceso creativo, es un proceso donde es un lenguaje también, donde nosotros deberíamos de inspirarnos. Yo me he inspirado en todo y siempre me voy a inspirar en todo. Me he inspirado desde la religión católica, la musulmana, India, Japón, China, Brasil, desde los mundos africanos, todo hay que mamar y yo creo que todos son fuentes de inspiración. Entonces yo no creo que sea una apropiación cultural. Bueno, ya de pronto nos vamos a entrar en materia de la dirección, que es como esta nueva etapa que estás trabajando en tu vida. Como les habíamos hablado antes, Felipe es director artístico de Let's Go Company y en su último espectáculo, Tacones Manoli, que es un espectáculo de inmersión de la casa de Bernarda Alba, que pongo un poquito en contexto, se desarrolla en un antiguo edificio de 3 pisos, donde puedes ir recorriendo cada cuarto y cada escenario. También hay como una experiencia gastronómica y esto es como el concepto de espectáculo nocturno, ¿cierto? Háblanos un poco más sobre él y cómo se desarrolla y qué es diseñar y dirigir en este formato. Vale, Tacones Manoli es un espectáculo inmersivo. ¿Qué quiere decir inmersivo? Es que no hay un escenario y que el público entra dentro del espacio del escenario y convive con los personajes. Entonces hay un código que es al entrar a Tacones Manoli se le da una máscara para anular su gesto y para convertirlo en espectador. Entonces todas las 150 personas que entraban diariamente a ver Tacones Manoli, todo el pueblo llevaba unas máscaras blancas. Entonces eso también hace separarte, ¿no? El que no lleva máscara es un personaje y el que lleva máscara
es un observador, se te conviertes en un voyeur, ¿no? Entonces, lo que es la experiencia, al entrar, se hace un juego muy divertido, ¿no? Porque te dan la máscara y una carta de tarot. Nosotros diseñamos 12 cartas de tarot que están inspiradas en las cartas reales de tarot, el enamorado, la torre, la emperatriz, la rueda de la fortuna, todos estos personajes. Cogimos esas cartas y hice un análisis, ¿no? Con especialistas del tarot de cómo sería una tirada perfecta que contase la casa de Bernarda Alba. Entonces estuvimos con varias personas especializadas en tarot decidiendo cuáles eran las mejores cartas que narrasen, ¿no? Esa tirada de tarot que contase la casa de Bernarda Alba. Entonces se seleccionó a partir de ahí esas cartas que contaban eso. Cogimos la simbología tanto gráfica como simbólica numérica de la carta y se diseñó las cartas con relación a la casa de Bernarda Alba, ¿no? Por ejemplo, la luna aparece el símbolo del perro, una calavera del perro. Que para mí, ¿qué representa el perro? Pues representa la muerte dentro de la poesía lorquiana, pues eso, la muerte, la oscuridad, el mundo Entonces, cada carta tenía un significado. Esto es un elemento dentro del show para que ahora cuando os cuente la complejidad del espectáculo. Es un fragmento. A ti te daban una máscara y una carta. Entonces, tú entrabas en una sala y en esa sala lo que hacía Manoli, que era como la maestra de ceremonias, era empezar un juego y a separar al público. Entonces, de repente, a mí me había tocado la carta del enamorado, pero la persona con quien yo había venido al público le había tocado el loco. Entonces, lo que nos hacía era separar a los grupos de personas que ya habían venido juntos. Las parejas, los novios, se rompían. Entonces, ¿qué hacía? Yo me iba por la puerta de la derecha y mi acompañante iba por la puerta de la izquierda. Entonces, se creaban grupos nuevos, de gente nueva, y que entras en un sitio que no sabías lo que ibas a ver. Una vez dentro, de repente tú eras libre de andar por ese espacio. ¿Qué quiere decir libre? Si tú te quieres quedar en una estancia, te puedes quedar. Si tú quieres seguir a ese personaje, lo puedes seguir. ¿Quieres ir a la cocina? Puedes ir. Eres totalmente libre de construir tu experiencia, tu historia. Entonces, en ese edificio eran 3 plantas, eran 21 escenarios, espacios diferentes, ¿vale? Es decir, espacio estamos hablando la capilla, la cocina, el baño, las habitaciones de las hijas, la habitación de la madre, el corral, las habitaciones de las criadas, el cuarto de las criadas. Entonces, todo eso tú podías ir entrando. Había zonas ocultas y secretas, solo podían entrar 10 personas y solo 10 personas veían esa escena. Eran como dentro del propio, eran como elegidos, ¿no? Y ellos entraban y todos los demás no veían esa escena, como puede ser el dormitorio de Bernarda. Entonces, ¿qué pasa? En la obra de Federico, lo que es lo que narra, pues es la casa de Bernarda Alba, y todo ocurre en un mismo escenario, y todo ocurre como alrededor, en esa casa que nunca nadie ve exactamente. Nunca ve los encuentros de Adela con Pepe Romano, no ves las cosas, siempre se narra. Pero aquí lo que hicimos con el texto fue decir, vale, si Adela está aquí con Pepe Romano, su hermana está en la habitación y le está robando no sé qué, y entonces construimos, es decir, la historia, es decir, la cogimos la historia y empezamos a analizar dónde estaría cada personaje en cada momento de la historia, dónde estaría Bernardo, dónde estaría la criada, qué estaría. Entonces se hizo un análisis de todo lo que cuentan los personajes. Entonces Poncia, por ejemplo, empiezan a decir, abajo en el corral están los hombres, bla, 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 y ella, entonces su escena era limpiar, robar comida, preparar la comida, ir a servir, va a Bernarda, le dice que le está... Entonces toda esa dramaturgia que siempre es contada, nosotros la hicimos de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando entras a ver Tacones Manoli te encuentras con 15 artistas, entre guitarristas, cantadores, que están en su personaje, están actuando. Y tú puedes seguir el personaje que tú quieres de la casa de Bernarda Alba. Puedes seguir a Bernarda, puedes seguir a Adela, puedes seguir a Pepe Romano, puedes seguir a Poncia la criada. Y cada uno va a contar su historia. Son 15 obras de teatro al mismo tiempo que van
hay encuentros, de repente se encuentran todas las hijas en lo que nosotros llamamos fábrica, en la sala de costuras, y empieza una pelea entre ellas con el lenguaje allí en el espectáculo no se hablaba, era todo, ella era a través del flamenco, el cante y el baile. Entonces la música, el ambiente era lo que te iba contando. Veías ellas bailando flamenco y era una pelea. Entonces cada escena, o cuando la hermana le robaba el retrato de Pepe Romano a Angustia, bueno, todo esto se va viendo cómo la madre se escapa de su prisión y va por la noche en las habitaciones mirando todo eso se construyó. Entonces, claro, es una experiencia inmersiva porque tú estás de repente en la habitación de Adela y estás viendo cómo se está poniendo el vestido verde para tener el encuentro, para ir a bailar con las gallinas. Y tú puedes seguirla. El público no interactúa, es una de las normas de la casa, con los personajes, y los personajes interactúan con el público. Y entonces son como fantasmas casi del público. Ellos están actuando y están actuándote aquí. Es una experiencia única y por eso este proyecto fue, por Time Out, fue considerado como una de las como la séptima experiencia más emocionante del mundo, porque realmente era una experiencia de un espectáculo, de un nuevo formato, entre comillas, porque este formato ya existe de hace muchos años, ya no es la primera vez que se ve, pero que unía, ¿no?, el flamenco, la gastronomía, el espectáculo inmersivo, Lorca, la casa de Bernarda Alba. Entonces, claro, era maravilloso. Había un espacio que era la capilla y era el velatorio del marido. Claro, toda la historia empieza con un luto. Entonces te encuentras en un ataúd, las niñas llegaban, empezaban a rezar, pero en flamenco. Bernarda empezaba a cantar cantes lorquianos relacionados con la muerte. Entonces era realmente un espectáculo como de una gran experiencia. Dirigir esto, una locura. Para mí era mi segundo espectáculo que dirigía. Era un espectáculo muy complejo porque claro, son 15 horas de teatro al mismo tiempo. Nosotros empezamos, cuando el show empieza, cuando el público empieza a entrar, estamos contando la casa de Bernarda Alba, empezamos desde el principio hasta que muera Adela. Al mismo tiempo, no se repite ninguna escena. Nosotros vamos arriba, de repente tú has visto el encuentro de Adela, pero de repente tú has visto otra escena. Tú vas construyendo tu casa de Bernarda Alba. No es una casa de Bernarda Alba lineal, que tú, esta escena, no, ahora voy a la otra y tienes que ir en un orden. No, tú construís tu experiencia de la casa de Bernarda Alba, tú lo que sientes. Y es muy bonito porque el final era espectacular. Los artistas que yo tenía en ese espectáculo eran increíbles. Estaban durante casi 2 horas actuando. Ellos no miran a público, en sus personajes metidos, gente especializada. Tuve la ayuda en la coreografía de Manuel Liñán, que es uno de los coreógrafos de flamenco más espectaculares del mundo. Es un especialista brutal. Entonces, claro, el espectáculo era emocionante. Tú veías a la gente levantarse la máscara llorando de decir ¡wow! Claro, el final en el cual se suicida Adela y toda la familia la encuentran, la arropan y la ponen y empiezan un funeral nuevo. Eso era una experiencia realmente compleja, muy compleja, porque ahí hice casi todo. Es decir, la dirección, la idea, el vestuario, la escenografía. Tuve un equipo muy grande también, tuve gente, Víctor Tomé, tuve música, tuve de iluminación a Carlos. Claro, fue toda una experiencia. Yo estuve encerrado creando durante meses esto y los ensayos con los artistas fue durísimo. Decorar ese edificio entero, porque se decoró entero, habitación a habitación, detalle a detalle, objeto a objeto. No, realmente era espectacular. Felipe, ¿y qué es pasar de ser diseñador a director? Claro, en mi caso, creo que era una cosa que iba a venirse así. Yo siempre tuve el gusanillo de dirigir, siempre he querido dirigir, creo. Y también es más fácil para mí también. Yo me he diseñado vestuario, diseñado escenografía, diseñado iluminación. Entonces, tengo 3 disciplinas dentro del teatro
muy controladas. Entonces, claro, eso es un gran camino a la hora de ser director. Yo creo que de repente ser director para mí ha sido un gran salto y una cosa que necesitaba y que yo quería. Porque claro, al plantear la plástica entera de un espectáculo es mucha información y creas universos muy interesantes. Y creo que solo me faltaba dar esa parte, ¿no? Lo que es dirigir totalmente el espectáculo. Cada vez que empiezo a dirigir un espectáculo me convierto en un niño, disfruto muchísimo. Es verdad que yo tengo ciertas zonas, yo soy un director más plástico, más de imagen, porque vengo de ahí, una es esa, es la plástica escénica. Entonces mis espectáculos son muy plásticos, son muy de imagen, de concepto, pero sí es verdad que yo hay zonas, áreas que yo no las domino y por eso siempre me arropo de un equipo que me ayuda en esos ámbitos, como puede ser directores musicales, coreógrafos, personas de video mapping. Normalmente ahora no hago iluminación, siempre trabajo con algún iluminador. Todavía no he sido capaz de trabajar con un escenógrafo o con un diseñador de vestuario, pero yo creo que llegará un momento que ocurra eso, ¿no? En el cual sea director y no desarrolle los diseños, porque quieras o no, un director puede dar mucha información y la gente que ha trabajado conmigo sabe que yo llevo una Biblia. Entonces, como que ellos también crean, pero tienen desde un espacio ya bastante cerrado. Por ejemplo, ¿vale? Digo a Víctor Tomé, el diseñador de sonido, ¿no? Víctor, yo quiero una banda sonora que vaya evolucionando, va a ir por actos de tal a tal minutaje, tiene que ser este sonido, porque de repente entra la noche en la casa y tenemos que empezar a escuchar los grillos y ver cómo los cuchicheos de las hermanas entre las habitaciones. Entonces eso es como una base y es como una dramaturgia que se la doy al diseñador de sonido y a partir de ahí empieza a crear, ¿no? Ese universo, los grillos, la noche, la tormenta, la lluvia, las voces. Entonces es muy interesante porque de repente estoy aprendiendo a dar espacio a los otros diseñadores y a los otros creadores. Y la verdad que me encanta y quiero seguir dirigiendo y la verdad es que disfruto muchísimo. Felipe, ¿y en el primer espectáculo que dirigiste había texto? No, en mis espectáculos no hay texto. Tal vez es un poco por creo que viene de la tesis doctoral, ¿no? Y como ellos tienen un análisis de texto, pues ahora se quedan sin la parcelita de no, para mí el texto no es una cosa fundamental. No es fundamental a la hora de ver un espectáculo, pero es primordial porque para mí un texto es el latido del espectáculo. Yo necesito de una historia. Lo que yo hago del texto es cómo contar esta historia sin utilizar las palabras y solo usando elementos visuales, elementos sonoros, elementos olfativos. Es verdad que el lenguaje, hablar es sonoro, pero cuando hablo de sonoro es la música, la atmósfera, elementos olfativos, el movimiento, la calidad de los movimientos, cómo con esos elementos puedo narrar esa historia sin tener que hablar. Entonces creo que mi dirección está más relacionada al mundo de la danza, al teatro gestual, del movimiento, del gesto. Entonces yo, lógicamente, a mí me dan una obra de teatro, pues en la casa de Bernarda Alba, y voy a montar esto. Voy a estudiar el texto, lo voy a interpretar según mi visión, voy a reconstruir 15 obras para cada artista, en el cual están dando por toda una casa, cada uno metido dentro de su personaje. Por ejemplo, Ponce Cría limpiando la casa, haciéndose la vaga, cocheteando, escuchando a las vecinas. Y eso está dentro del texto, hace parte de la historia. Pero yo no necesito hacer la palabra, contar de otra forma. Por ejemplo, con la dirección de actores, ¿es algo intuitivo? Pues que tú lo haces por intuición, o tienes una persona que también te ayuda desde la dirección de actores. ¿Cómo haces ahí? Sí, vale. Yo normalmente tengo varios ayudantes suelo en cada proyecto tener un ayudante de dirección que justo está especializado en interpretación.
menos en el último proyecto que no era no venía de la interpretación, pero normalmente siempre tengo algo cercano relacionado con la interpretación, pero me he dado cuenta en el último proyecto que he dirigido que ese área no me hace falta. ¿Por qué? Yo de pequeño hacía ballet clásico, he hecho contemporáneo y he hecho clásico español. Cuando era adolescente hacía teatro en mi ciudad, en el grupo amateur de la ciudad. He estudiado arte dramático, es decir, no para interpretar, pero he tenido clases de dramaturgia, he tenido clases de interpretación, es decir, es una carrera. Es verdad que no soy un actor, no lo soy, pero tengo el conocimiento de las herramientas. Entonces, últimamente no estoy contando con una persona de interpretación. Realmente creo que tengo las herramientas para hacerlo. Es muy divertido, ¿no? Siempre me cuentan, por ejemplo, en Tacones Manoli, ¿no? Para yo poder ver todo el espectáculo tardaba 1 semana y media. ¿Por qué? Yo hacía ensayo por la mañana, ensayo por la tarde, 2 horas. Yo para dirigir eso tenía que escoger a uno de los 15 y decir, voy a seguir hoy a David Bastidas. Entonces yo hacía su recorrido al lado de él y le iba dando las notas. Él iba con una libreta, iba cogiendo las notas. Y entonces, claro, yo tardaba 1 semana y pico para ver a los 15. Cada uno, claro. Claro, porque yo no podía, venga, ahora vamos a hacer la escena de la habitación. No, porque son 2 horas todo el rato actuando. Yo tenía que hacer 2 horas de recorrido con esa persona. Estaba solo con esa persona. Y era muy divertido porque decía, Felipe, parece que sabes flamenco de toda la vida, parece que eres actor de toda la vida, porque yo cuando estoy no es que digo, haz esto, yo le digo, mira, no, vas a hacer esto, vente por aquí, sube por acá, engancha no sé qué, coge el cubo, no sé qué, te vas a poner a llorar, y entonces a partir de aquí no sé cuánto. Entonces le iba diciendo durante 2 horas todo lo que tenía que hacer, o construyendo junto a él. ¿Sabes? No, eso está bien, pero vamos a mejorarlo, cámbialo por aquí, mete emoción aquí, porque aquí vas a estar solo, el público se va a acercar. Entonces son directrices, es dirigirlo, llevarlo a un camino hacia donde tú quieres que vaya el proyecto. Entonces es muy fácil, me encanta. ¿Y el montaje total cuánto duró? ¿Cuánto te demoró? O sea, si solo para verlo a cada uno te demorabas 2 semanas, ¿cuánto duró todo el montaje? Tacones Manoli yo empecé 1 año antes. Okay. ¿Vale? Durante ese año fue que iba a ser Tacones Manoli, empecé a estudiar el edificio, pero cuando ya entré en materia de hacerlo de verdad, fueron casi 4 meses de idear, de plantear los escenarios, los vestuarios, a ensayar, etc. Fueron casi 4 meses. Y con tus colegas de dirección, ¿crees que has tenido como, o sea, un diseñador ser director no es algo común, ¿cierto? Son unas preguntas que algunos diseñadores tendremos o no, pero es algo poco común. Sí se ve como un director que hace las veces de diseñador. Por ejemplo, en este momento se me viene a la mente Bob Wilson, que él es director, pero también tiene unas grandes, pues unas bases muy sólidas de diseño. ¿Qué pasa ahí en esa relación con tus colegas? ¿Ha habido como algunos comentarios o no? Pues esto ya es como un asunto muy personal. Yo creo que, lógicamente, cuando una persona como yo entro en este ámbito, hay este recelo. Ay, me van a quitar mi trabajo, etc. Hay también un poco de burla, porque la gente dice, que un diseñadorcito va a venir a hacer, también hay este tipo de cosas. Pero creo que a mí nunca me ha llegado ningún comentario de un director o de un amigo. Mis amigos directores han venido a ver el espectáculo y han llorado y se han emocionado. Me han dicho, Felipe, chapo, yo no hubiera sido capaz de hacer esto jamás, porque no tengo estas herramientas, no tengo esas capacidades. Yo soy un director de otro tipo de lenguajes. Cada persona es un director de una forma. Mi lenguaje es la plástica. Entonces, claro, es muy interesante. A día de hoy, lo que ha pasado es que hay hay profesores en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que soy un ejemplo, que estudian mi trabajo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo con yo dirigir está abriendo un mundo, está abriendo algo nuevo.
para gente que es diseñadora y que tiene esas capacidades para hacerlo y contar las historias desde otro punto de vista. Entonces, a día de hoy hay asignaturas en la RESA que hablan sobre mi trabajo y que estoy dirigiendo, y que no solo un director puede dirigir o un dramaturgo, sino que otras personas también pueden dirigir con otros planteamientos y con otros lenguajes. En el teatro hay muchos directores que vienen de la plástica. Por ejemplo, Lepage, que es el que tú has mencionado, sí estudió dirección, pero Lepage estudió Bellas Artes. Él ya viene de la plástica. Bob Wilson también viene. Bob Wilson estudió arquitectura y Bellas Artes. Tomás Pandoro estudió Bellas Artes y después estudió arte dramático. Dimitris, el griego, que es ahora uno de los más de teatro contemporáneo, él estudió Bellas Artes. Julie Taymor viene de Bellas Artes. Ella es escultora, titiritera, y también hay que puntualizar una cosa muy importante. Cuando ocurre la gran revolución de lo que se pasa de hacer teatro clásico y pasamos a un teatro contemporáneo, viene de la mano de la plástica y viene de Adolf Appia y Craig, renovando la escena desde la plástica. Entonces, es muy importante esto, porque el gran cambio que hubo con las escenografías vienen de dos personas que vienen de la plástica, y a partir de ahí se cambió la forma de dirigir y de contar las historias en el escenario. Los ballets rusos, el ballet triádrico, Bauhaus, plástica. Todas las revoluciones que se hacen en el teatro, qué curioso, ¿no?, que nazcan desde la plástica. Entonces, creo hay que analizar mucho eso, porque creo que el texto ata mucho, demasiado. Y creo que hay otras artes, como puede ser la danza, que ha evolucionado mucho más que el teatro en sí. A día de hoy el teatro evoluciona, lógicamente, pero tiene que evolucionar mucho más, es mi opinión. Y creo que hay que haber muchos más directores estéticos, plásticos, más que directores de texto. Quiero darte las gracias porque llevo no sé cuántos años escuchando hablar de ti. Sí, sé que la manera como de percibir el diseño de Diana cambió mucho, o bueno, se retroalimentó después de haber tenido esa experiencia de educativa y de trabajo contigo. Entonces, para mí, en serio, es muy especial este momento, y en serio es información súper valiosa para mí. A mí, lógicamente, me encanta mucho el proyecto que estáis desarrollando. Creo que sí tenemos que hablar sobre diseño de vestuario, porque hay muy poquita información y la que hay es un poco básica, muy básica, y creo que es importante esta labor que estáis desarrollando. Creo que el proyecto es muy chulo y muy interesante. No, Felipe, muchísimas gracias por estar en Mucha Tela para Cortar. Para mí es un gran honor tenerte, hablar y conversar pues como sobre vestuario escénico, plástica escénica y hasta dirección, y siempre es un placer escucharte. Creo que eres un gran diseñador y director que está dando unas nuevas reflexiones de cómo percibir la escena, y eso es algo bastante importante, y por eso te queríamos traer a Mucha Tela para Cortar y pues a este espacio que es otro país, ¿cierto? Y otros países también, pero están en Francia, para que precisamente también se acerquen estas miradas que tú tienes de la escena a otros contextos. A vosotras, chicas. Bueno, para finalizar este episodio, queremos contarles que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Juliana Serna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y Dana Chandía desde la creación de contenidos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana, y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas con tan solo un clic. Hasta pronto. Chao.